Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Esperamos que el amor y la misericordia de Dios y su Santo Espíritu esté aquí con cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer la lectura bíblica en Mateos 11:29. Mateos 11:29, donde encontraremos la lectura bíblica para la reflexión de esta mañana. Mateos 11:29. Y la palabra de Dios en Mateo 11:29 dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Con esto los invito a postrarnos de rodillas para tener una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos una vez más, mi Dios, por su amor, su misericordia, por todas sus bendiciones. Le damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos tiene con salud, nos tiene aquí contentos, alegres y felices, mi Dios, de estar en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre como solamente usted se lo merece. Mi Dios, en esta hora le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu se manifieste en este lugar, Señor, y que al abrir su palabra, Señor, podamos sacar de ellas esas lecciones maravillosas que usted nos ha dejado, Señor, y podamos ponerlas por obra y aceptarlas en nuestros corazones para poder hallar, mi Dios, ese descanso, esa paz que usted nos promete, Señor. Gracias, Padre bendito, que sea su Santo Espíritu quien nos dirija, mi Dios, porque todas estas cosas, Padre bendito, se las rogamos y se las pedimos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a analizar un poquito lo que dice esta lectura bíblica. Mi tema para esta mañana, yo lo he titulado: La humildad es la verdadera grandeza. La humildad es la verdadera grandeza. Y conforme vayamos viendo el tema, vamos a ver por qué. Como leímos aquí la lectura bíblica en Mateo 11:29, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí? Lo que Jesús nos está diciendo al decirnos: llevad mi yugo sobre vosotros, nos está diciendo: lleven mi obra. Mi obra la he encargado en ustedes. Ustedes sean los que la van a hacer, los que van a realizar lo que yo vine y dejé comenzado. Ustedes van a seguir, van a continuar llevando mi obra, llevando el evangelio. Van a haber momentos, dice el Señor, que al llevar mi yugo, al llevar mi obra, para que prospere y compartirlas con otros, van a haber momentos de que van a sentir que van a sentir algo como una carga pesada, que por momentos se hace difícil, no es fácil. Pero dice el Señor, pero háganlo, porque yo tendré cuidado, mi carga es ligera, dice. Miren, el yugo, cuando Él nos pide el yugo, es un instrumento de trabajo que se le coloca en la nuca, en la cabeza a los bueyes. Los bueyes, saben que las personas que tienen bueyes, yo he conocido personas que tienen su yunta de bueyes, y son gente pobre de nosotros, pero tienen su yunta de bueyes, y hay momentos que ellos ponen el yugo a los bueyes, y cuando se lo ponen es para que lleven la carga, para que lleven una carga. Pero el dueño de los bueyes, que los pone a trabajar de esa manera, hay momentos que la carga es pesada para los bueyes, y los bueyes hacen un gran esfuerzo, pero el dueño inmediatamente procura que la carga pesada, que el esfuerzo que hagan sus bueyes no los vaya a enfermar, no les vaya a causar un problema. El dueño cuida a sus bueyes. En el momento menos que él ve que ya no es necesario que la carga se siga sintiendo pesada, que los bueyes se sigan esforzando, él los desconecta y los pone a descansar, a reposar, a que se recuperen. Es lo que está diciendo el Señor: hijos, lleven mi carga, lleven la carga, lleven mi obra. Esto es como una carga, porque en el momento que ustedes llevan, se ponen mi yugo, ustedes ya han hecho un compromiso conmigo, ya no son libres, ya no están libres para hacer lo que quieran. Y hay momentos que llevar mi obra
se les va a hacer pesado como una carga. Pero así como la persona tiene cuidado del buey, no lo va a dejar con una carga pesada todo el día porque lo mataría, lo enfermaría. Así también dice él, pero mijo, mi carga es ligera. No te preocupes, hay momentos que vas a sentir difícil. Vas a sentir que ya no aguantas, pero yo alivianaré tu carga. Y nuevamente te daré descanso y reposo, es lo que está diciendo el Señor. Si permanecemos siempre en Él, haciendo su trabajo, su labor, aunque por rato sintamos que ya no podemos, pero el Señor es el que nos va a dar la fortaleza y la energía, lo que necesitamos para seguir adelante. Y luego dice Él, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí. Esto es lo maravilloso. Él dice, ¿de quién tenemos que aprender? ¿Tenemos nosotros que aprender de Bullón? ¿Tenemos nosotros que aprender de Esteban Bor? ¿Tenemos que aprender de Doug Batchelor? No. Por grandes que sean nosotros, por grandes predicadores que sean esos hombres, lo que predican no es de ellos. No debemos de darles la honra, la gloria a ellos. No debemos de engrandecerlos, exaltarlos a ellos. Ellos simplemente son siervos, ovejas. Un siervo es una oveja del Señor. Debemos de aprender de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí. Por eso es que nosotros no podemos decir, bueno, hoy voy allá, hoy voy a escuchar porque quiero aprender más. Usted no va a aprender más. Si usted quiere aprender, aprenda de Cristo Jesús. Ese sí nos va a enseñar. Y como Jesús está en los cielos, en el santuario en este momento, no está aquí con nosotros personalmente para escucharnos, que nos enseñe, pero nos dejó su palabra escrita. Entonces el lugar a donde nosotros tenemos que ir es a su santa palabra, y allí vamos a aprender de Él, nos vamos a llenar de Él, estudiando su vida, su historia, cómo Él lo actuaba, cómo Él hacía, cómo trataba a los demás, qué les enseñaba, todo eso, cómo los amaba. Y vamos a ver todo eso, y entonces vamos a aprender mucho de Él. ¿Y para qué necesitamos aprender de Él? Para imitarlo, para hacer como Él hizo. Porque Él es humilde. Ese es el plan. Ahora dice, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Aquí, fíjense lo que el Señor nos está diciendo. Que si nosotros queremos hacer la obra del Señor, la carga por ratos, dice, es un yugo que te vas a poner. Por ratos va a ser pesada. Pero el Señor nos promete que si aprendemos de Él, al final hallaremos descanso. Bajo dos condiciones nos pide para que podamos encontrar ese descanso. Si tú quieres encontrar descanso, dice, aprende de mí y sé humilde y manso. ¿Por qué? Porque la humildad es una gran virtud para el que es cristiano. Porque el que no es humilde es orgulloso, es vanaglorioso, es soberbio, y esa persona nunca haya paz. ¿Por qué? Porque el que no es humilde, ese todo el tiempo está enfrascado en una lucha por ser el mejor, por ser el más grande, por ser el más poderoso, por ser el más exaltado, por ser el que tiene más dinero. Porque es orgulloso, es soberbio, y el orgulloso no se quiere dejar de nadie. El orgulloso siempre quiere ser el mejor. Y entonces, ¿cómo va a hallar paz? Va a estar en batalla todo el tiempo para querer ser mejor que los demás. Pero no, dice el Señor, tú aprende de mí, sé lo contrario de eso. Tú sé humilde. El humilde es una persona que no se considera a sí mismo como de gran valor ni atributos. Él no mira en sí mismo, él simplemente mira que él es un siervo del Señor, una oveja y nada más. Y eso le recompensa, le trae la paz, porque el que no es humilde, pues es orgulloso, es soberbio, ese nunca está en paz, porque ese todo el tiempo está en lucha por ser mejor que los demás. Eso. Y nosotros, como dijimos ayer, nosotros no somos mejores que nadie, simplemente somos diferentes.
De ahí somos iguales, no somos mejores que nadie. Pero dice él, y manso, que seamos humildes y que seamos Pero mansos. humildes de corazón, dice. Que seamos humildes y mansos. Humilde significa, pues la humildad no hay necesidad ni de explicarla. La humildad es eso. La humildad es tener un corazón noble, un corazón sencillo, no que andemos ahí anhelando, porque ese es el problema del que no es humilde. El que no es humilde quiere lo mejor, quiere ser el mejor, quiere ser el más grande de todos, quiere ser el que tenga el poder, la autoridad, la fama y la fortuna. Y lucha, y es una lucha sin fin, todo el tiempo. Por eso ustedes ven que los famosos, los ricos, nunca paran. Usted dice, pero si ya tienes tantos millones, siéntate a disfrutarlos. Ya yo sí, ya ni sin una ambición, porque son orgullosos. No, dice, si me detengo, ya tengo mucho, no me lo acabo, pero aquel se me pasa. Y yo le voy a demostrar que yo soy mejor. Y ahí viene, por eso, el que no es humilde, él tiene un grave problema. Por eso, como nosotros como cristianos, dice el Señor, aprende de mí, sé humilde, si quieres la paz. Si tú eres humilde, vas a encontrar paz. Pero si no eres humilde, ay, no, te vas a aprender, te vas a enfrascar en una lucha con el mundo allá afuera por querer ser el mejor. Y eso pues no trae paz. Pero no solo la humildad, también nos manda y nos pide que seamos mansos. ¿Qué significa? Miren, mansos es una palabra, se oye bonita, pero más bonito es ver a qué se aplica lo que es manso. Por ejemplo, no lo apliquemos en personas, apliquémoslo en animales. Un buey manso es una delicia tratar con él. Un buey manso, un caballo manso, una vaca mansa, da gusto. Hasta un niño puede lidiar con él. Todo mundo se le puede acercar, todo mundo puede lidiar con él. Nunca le trae un problema un animal manso. Ahora, lo contrario de un animal manso es un animal salvaje. Hablando en animales. Entonces, con un animal salvaje es un gran problema. Es un gran problema. Un animal salvaje, allí nadie puede lidiar con él, nadie quiere lidiar con él. Hablando de un buey, hay bueyes tan salvajes que dan miedo. Es un problema cada vez que usted los va a ocupar para algo, porque le quiere poner el yugo, se lo avientan, que si usted no está lista, le vuelan la cabeza con el yugo. O sea, es terrible. Pero aquí no está hablando en realidad de animales, está hablando de personas. ¿Quién es una persona mansa? Una persona mansa es una persona amable. Es una persona en la cual no existe la ira, el enojo, todas esas cosas. Es una persona muy tranquila, muy pasiva. Es una persona que da gusto tratar con ella. Es una persona que no se altera por cualquier cosa. Ahora, pongámoslo lo contrario de un manso. Sería un violento, hablando ya de personas. ¿Quién quiere tratar con un violento? Nadie. Por eso, un violento nunca puede tener paz. Porque todo el tiempo se explota. Todo el tiempo está irritado. Todo el tiempo él tiene quejas, tiene algo por estar que no está conforme, que no está tranquilo, no está en paz. Porque no es manso. Él es... Hay gente así. Hablando de gente, hay gente así. Hay gente que por más que usted hasta uno dice, hey, cuando hables con esa persona con cuidadito, porque ya la conocen. Esa persona de repente parece que el diablo se le mete y mejor tengan cuidado. Pero una persona mansa tolera muchas cosas. No se irrita. No se irrita. Ya para que a un manso lo hagan enojar, tiene que ser algo demasiado ya grave. No quiere decir que nunca no puede llegarse a enojar. Sí se llegan a enojar. Jesús se llegó a molestar, a enojar. Pero ya es por algo ya demasiado. Pero el Señor aquí dice, sé humilde y manso. Y entonces dice, hallaréis descanso. ¿Por qué? Una persona humilde
haya descanso porque no se enfrasca en las luchas de este mundo por ser el mejor. Él feliz. Él siente que Él es quien es, Él es así. Y Él no siente envidia, no entra en envidia, en egoísmo, ni en nada de eso. Él está a gusto como Él es. El que es manso de corazón, el que es manso haya reposo, descanso, como dice el Señor, porque este se evita de tantos problemas. Una persona mansa se evita de tantos problemas, pero un violento, ¿cuál problema se evita? Un violento no le deja pasar nada a nadie. No le deja pasar nadie a nadie. Y si alguien no lo está provocando, él inventa para explotar, para encenderse. O sea, por eso una persona de esas jamás puede tener paz, jamás puede tener descanso. Una persona humilde y mansa hallará descanso, dice el Señor. Entonces nosotros, hermanos, eso es lo que debemos de anhelar, ser humildes y ser mansos, no ser violentos, ni ser orgullosos, vanagloriosos. Esas cosas lo único que nos hacen es daño, nos perjudican, nos roban la paz y el reposo y el descanso. Así es que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso Él dice, aprendan de mí, porque yo sí he sido humilde y manso. Aprendan de mí y lleven mi yugo, así como yo lo llevaba. Era una carga con ustedes por momentos pesada. Muy pesada. Ajá, por momentos se hizo muy pesada, pero terminé mi obra. Hagan lo mismo ustedes. Yo estaré con ustedes. El Señor dice que su carga es ligera. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando la carga se nos vuelve pesada, son las pruebas que Él nos pone. Pero Él sabe hasta dónde nos deja y Él nos aliviana la carga. No nos deja con esa carga pesada toda la vida. Así es que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, saben que el reino de Dios, en realidad hoy vamos a hablar, hermanos, lo que es el reino de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo entienden los hombres? ¿Cómo entendemos los seres humanos el reino de Dios? ¿Cómo actuamos delante del reino de Dios? Saben que el reino de Dios ha sido rechazado por unos y malentendido por otros. Ha habido un gran problema con respecto al reino de los cielos. Algunos lo han rechazado, otros lo han malentendido. Algunos que al principio con sinceridad se acercan en busca del reino de Dios, de repente se dejan llevar por el deseo que no armoniza con el plan del reino de Dios. De repente ven que hay mucho provecho y beneficios que se pueden sacar de este asunto sin despertar sospechas. Y malinterpretan el reino de Dios considerándolo similar al reino de los hombres. El reino de los hombres es una batalla, es una lucha constante por obtener el poder, la fama, las riquezas y la autoridad sobre los demás. Y muchos cristianos han caído en estas codicias y lo único que han conseguido es envanecerse y corromperse. El reino de Dios es diferente. El que quiere, dijo Jesús, ser el primero, sea el último. El que quiera ser el más grande, vuélvase como el más pequeño. Entonces, hermanos, la reflexión para esta mañana la vamos a centrar en lo que ¿qué es el reino de Dios? Y el reino de los hombres, para que nosotros no caigamos en esas tentaciones necias, vanas, que lo único que hacen es corromper al ser humano. Y vamos rápido, escribí aquí, dice, los apóstoles que componían el grupo más cercano a Jesús, confundieron el reino de Dios con el de los hombres y cayeron en esas codicias vanas. Aquí podemos ver, aún los apóstoles, que era el grupo más cercano a Jesús, cayeron, confundieron el reino de Dios con el de los hombres y cayeron en esas codicias, en esas tentaciones vanas que único que les iba a causar eran problemas. Vamos a ver entonces qué pasó.
Mateo 20, lo vamos a ver en Mateo 20, versículo 22 al 28. Vamos a ver qué estaba pasando con los discípulos, cómo estaban confundiendo el reino de Dios con el reino de los hombres. Mateo 22, 28. Y dice así: entonces Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos respondieron: podemos. ¿Saben aquí? Este era Juan y Santiago. Juan y Santiago malinterpretaron el reino de Dios y cayeron en la codicia. Y hasta usaron a su madre para irle a decir a Jesús: madre, ve y dile a Jesús que cuando Él establezca su reino, que nosotros, uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Codicia. Ellos pensaban, les digo, pensaban que el reino de Jesús era igual al de los hombres. El reino de los hombres es una batalla, es una lucha por quién es el mejor, quién es el más fuerte, el más poderoso, el más rico, el más famoso, el que tiene mayor autoridad. Porque el que tiene todo eso abusa de los demás sin despertar sospechas como le dé la gana. Entonces, por eso ellos cayeron en esa codicia, porque confundieron el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús les pregunta, entonces Jesús respondió: no sabéis lo que pedís, les dijo. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos respondieron: podemos. Les dijo: en verdad, de mi copa beberéis, pero sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Nosotros los seres humanos no debemos de andar buscando que nadie nos ande enalteciendo, ni que nadie te diga: te voy a poner en este lugar, te voy a poner en este otro. Jesús, que era el Hijo de Dios y que era Dios, les dijo: no está en mí dárselo, eso está solo en la potestad de mi Padre, y Él lo tiene reservado para los que Él quiere. Nosotros tenemos que respetar eso. No andar como andan en el reino de los hombres. Hoy en día es diferente. Vamos a poner un ejemplo. Hay un pastor famoso, y viene a una conferencia y le dicen: mira, quiero trabajar con ustedes. Y que lo van a agarrar y no lo sueltan porque es famoso. Pero eso sí, me pones en tal lugar. Y se lo dan, lo que él dice. Nosotros no tenemos que andar permitiendo eso. Porque si Dios quiere que nosotros seamos algo o ocupemos un lugar, Él se encargará. Él se encargará. Pero cuando seguimos el plan de cómo es su reino, pero los hombres estaban siguiendo, los hombres hoy siguen el plan del reino de los hombres, no el de Dios. Lo confunden. Entonces le sigue diciendo él: cuando los 10, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los hermanos. Se enojaron con Juan y con Santiago. No se enojaron porque vamos a decir, ellos sí habían entendido lo que es el reino. No se enojaron por eso. Ellos también no lo entendían. Se enojaron porque no los habían tomado en cuenta. Dijeron: ¿qué pasa con esto? Estos nos quieren dejar afuera del negocio de nosotros. Ajá, estos están pidiendo nomás para ellos. Ese fue el problema por lo que se enojaron los otros 10. Si ellos hubieran llegado y le hubieran dicho: mira, Señor Jesús, cuando tú pongas tu reino, pones a 6 de nosotros a tu derecha y los otros 6 a la izquierda, no se hubieran disgustado. El problema fue que Juan y Santiago, como habían confundido el reino de los cielos, entraron en las codicias y en el egoísmo que entra el mundo. Entonces Juan y Santiago fueron y pidieron nomás para ellos 2. A estos los ponemos allá de centinelas, allá cuidando la entrada donde nosotros estemos adentro. Que uno, yo a tu derecha, Señor, y el otro a tu izquierda. Pero el Señor es claro, hermanos. Nosotros no debemos de andar haciendo esos pedidos, porque en el reino de los cielos no funciona así. Dios ya tiene dispuesto a quién usar y cómo lo usar. Y si Él quiere darle, le dará, y si no, no le dará. Pero desgraciadamente los hombres hoy nos creemos de los hombres. Y como vemos cómo funciona el reino de los hombres, exactamente igual funciona hoy el reino
de las organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas funcionan exactamente igual como funciona el reino de los hombres, no el de Dios. Sigue diciendo, entonces Jesús los llamó y les dijo, vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no será así. Entre nosotros no va a ser así, entre nosotros va a ser diferente. Luego les agrega, al contrario les dijo, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. ¿Alguien quiere ser grande? ¿Alguien quiere tener mucho que lo respeten? Bueno, pues que sirva. Que sea el que sirve, que sea el que se quede de último a limpiar la iglesia. En los banquetes, que sea el que trae más comida para... cuando se reúne el pueblo de Dios, que sea el que lava los platos, el que se quede de último a hacer la limpieza. Pero si quiere únicamente que lo estén atendiendo, ser el primero y ser todo eso, ese es lo que está siguiendo, es el plan del reino de los hombres, no el de Dios. En el reino de Dios es lo contrario. Por eso les digo, ¿de qué sirve aquí que nosotros empecemos a desarrollar un carácter orgulloso de vanagloria? Ay, que nosotros no somos nada, nosotros no pasamos de ovejas. No pasamos de ovejas. Ese es en realidad con lo que el Señor nos compara. Eso es con lo que nos compara. Pero algunos, porque los hombres los han colocado, les han dado puestos de pastores, de presidentes, de vicepresidentes, de sacerdotes, de obispos, de papas, se creen la gran cosa, ignorando que el reino de los cielos es lo contrario. El reino de los cielos dice así: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando dice un solo rebaño, el papa es oveja también igual que nosotros. El presidente de cualquier conferencia religiosa es oveja igual que nosotros. El pastor es oveja igual que nosotros. Habrá un solo corral, dice el Señor, en aquel día. Y un solo pastor, y el pastor es Él, dice. Pastor es Cristo Jesús. Y de allí todos ovejas. Entonces, ¿por qué debemos de andar anhelando esos puestos nosotros cuando sabemos que esos puestos que hoy en las religiones se han establecido, esos órdenes que han establecido, no van con el reino de Dios? En el reino de Dios todos somos iguales, todos somos siervos. Y miren qué bonito. El Señor no califica a nadie de líder. Él no le da ese título. Nunca van a encontrar ustedes que Dios diga mis líderes, los líderes. No. El Señor, cuando nos hizo llegar su palabra, para que su pueblo conociera su palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos habló de muchas maneras. A través de sus líderes. ¿Dice que nos habló a través de sus líderes? No, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras a través de sus siervos, los profetas. ¿Qué pone? Siervos. No líderes, no papas, no presidentes, no pastores, no sacerdotes, ovejas. Quiere decir que Él nos habló por medio de sus ovejas, los profetas. Y los profetas nunca se consideraron gente de la high, de que aquí, que de allá. No, hermano. Nosotros tenemos que mantener esa humildad, esa sencillez. Por eso les digo, el día que empecemos a vanagloriar a los high, a pensar que nosotros ya somos más que los demás, que somos mejores que los demás, es que el diablo ya nos metió. Porque eso es del diablo, eso no viene. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy humilde y manso. Yo no me exalto ante nadie, a pesar que yo sí soy. No me exalto. Pero el que se exalta es de Satanás. El que se siente mejor que los otros es de Satanás. El que se vuelve arrogante y orgulloso es de Satanás. Ese es el que desde el principio lo llevó a pecar, al diablo. Entonces, hermanos, sigue diciendo él: y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro siervo. Vuestro siervo. Eso, hermano, ¿eso qué quiere decir? ¿Usted quiere ser el primero? Sí, usted atienda a todos los hermanos. Usted sírvale, usted límpiale los zapatos. Usted sea el esclavo de ellos.
Si usted quiere ser el primero, no me venga queriendo que lo traten bien, que usted sea el que más allí consideran, que a usted sea el que más estiman, que a usted sea el que más le aplaudan. No, es todo lo contrario. Si usted quiere ser el primero, usted sea el siervo de todo. Sírvales a todos. Mire qué necesidades hay allí. Hágale esto, vaya, lávele los baños, lo dejaron sucio, fue alguno al baño y lo dejó sucio, vaya y límpieselo. Sí, eso es el reino de los cielos, el reino de Dios, hermano. El de los hombres no, el de los hombres es lo contrario. El que quiere ser el primero es el que manda todo, es el que hace como le da la gana. Entonces, hermanos, nosotros debemos de analizar y estudiar esto para que no caigamos, porque hasta los mismos discípulos, los mismos apóstoles que eran los más cercanos a Jesús, cayeron en ese error. ¿Cuánto más no nos puede pasar a nosotros si no tenemos cuidado? Si no tenemos cuidado. Termina diciendo allí: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es ser el mejor. Cuando usted ve a una persona dispuesta no solo a servirle, no solo a hacer todo lo que pueda por los demás, sino que esté dispuesto a dar su vida por los demás. Si usted no ve eso en una persona, de lo que está lleno es de orgullo, de soberbia y de vanagloria. Ese ha confundido lo que es el reino de los cielos con el de los hombres. Así es que tenemos que echarle ganas nosotros a no caer en eso. Porque eso trae graves consecuencias. Ahora ya vimos cómo los apóstoles habían confundido el reino de Dios. Ahora veamos cómo los hombres religiosos de la iglesia oficial de aquel tiempo también confundieron el reino de Dios con el de los hombres. Y no solo eso, sino que lo rechazaron. Allí nosotros podemos ver, miren, los apóstoles habían confundido el reino de Dios. Ahora miremos a los religiosos de aquel tiempo. La iglesia oficial de aquel tiempo, también ellos confundieron el reino de Dios. Y no solo lo confundieron, sino que hasta se dieron el lujo de rechazarlo. Por lo menos los apóstoles no lo rechazaron. Cuando ya Jesús les puso las cosas bien claras, se llegó el tiempo cuando ellos lo entendieron perfectamente que era el reino de los cielos. Y entonces esos hombres los vemos que esos, como dijo Jesús, es aquel que da la vida por uno. Ellos la dieron para traernos la verdad todos nosotros, porque hasta que lo entendieron. ¿Y por qué lo entendieron? Porque no lo habían rechazado. Pero los que lo rechazaron, miren. Y aquí, ahora vamos a ver cómo los religiosos de aquel tiempo habían confundido el reino de los cielos y hasta lo rechazaron. Y dice acá, vamos a Mateo 23, 6 al 15 para ver qué les aconteció a esto y qué los llevó a cometer semejante barbaridad de rechazar el reino de los cielos, el reino de Dios. Mateo 23, versos 6 al 15. Vamos a leer versos 6 y al 15. Saben que aquí en esta historia de Mateo 23, aunque yo lo voy a empezar a leer del 6 en adelante, aquí Jesús está hablando de los religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos de aquel tiempo, los oficialmente establecidos por Dios, los que tenían el derecho y el privilegio de enseñar al pueblo. Dice, lo vamos a empezar del 6. Aquí les está hablando a los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes del pueblo de Dios. Dice así el 6. Jesús les dijo, estos líderes, estos religiosos, aman los primeros asientos en los banquetes. A esto les encanta ser los mejores atendidos. A esto les encantan que cuando el pueblo se reúne para un convivio, lo que sea, que la mejor mesa, la primer mesa, los primeros asientos, la mesa mejor
adornada, sea la para ellos. A esto, eso es lo que les encanta. Y lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, aman los primeros asientos en los banquetes. O sea, les fascina, les encanta, se gozan, se disfrutan de que les sirvan, que los atiendan, de que los traten como a príncipes, como a reyes. Les encanta eso a ellos. Cuando ellos deberían de estar haciendo lo contrario. Ellos deberían de estar ellos tratando a los demás como príncipes, como reyes. Ellos deberían de estar trayendo a los demás a que se sienten en esos primeros asientos y en esa mesa más ordenada. Y ellos quedarse de último, y si sobra, coman, y si no, pues no hubo, pero los demás comieron. Pero no, dice, estos aman los primeros asientos. Y desgraciadamente, hermano, vamos a ver que hoy en día hay personas, hay cristianos así. Hay cristianos así, que les encanta. Aman los primeros asientos en los banquetes, dice. Y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, les encanta ser el centro de las iglesias. Les encanta ser el mayor en las iglesias. Les encanta ser los jefes en las iglesias. Les encanta que en la iglesia todo gire conforme a su voluntad, conforme como ellos piensan, conforme como ellos creen. Aman los primeros asientos en la sinagoga. Quieren ser los primeros en todo en la iglesia, en los templos. Estos así eran. Así eran, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús no miente. Lo triste es que hoy en día pasa igual. Hay gente en las iglesias que quieren ser los primeros, quieren ser el todo, quieren ser bien atendidos, quieren que todo se mueva en derredor a ellos. Sigue diciendo el Señor Jesús, quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Quieren ser saludados. Quieren que cuando ellos llegan al templo usted, hasta los venere allí, que les haga una subvenia, un abrazo, quiere que cuando predican, terminan y wow, me dejaste, qué belleza, qué lindo, qué hermoso, qué grande, no hay otro como tú. Les encantaba eso a ellos, les encantaba, dice aquí el Señor Jesús. Dice que de hecho lo hacían y hacían unas oraciones tan largas donde todos lo vieran para que vinieran. Wow, no hay cristianos como tú, eres lo más grande, eres mi ejemplo. Para que el pueblo dijera, ustedes son mi ejemplo. Cuidado con eso, eso es vanagloria, eso es soberbia, eso es orgullo, eso es vivir en el reino de los hombres, no en el de Dios. Dice allí, pero vosotros, dice, queréis que os llamen rabí. Porque, no dice, quiere ser, dice, saludados en las plazas y ser llamados rabí. No solamente querían ser bien atendidos, que la gente les dijera, congratulations, felicitaciones, lo hiciste maravilloso, no hay otro como tú. Eso les encantaba. Pero ¿cuál era el propósito de ellos? Que la gente les llegara a decir, eres un maestro. Rabí quería decir eso, eres un maestro, no hay otro como tú. Eso es del diablo. ¿Por qué? La palabra maestro, miren, hay cosas en las que yo sí estoy de acuerdo que debemos cambiar. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, vamos a orar, para que si no venimos bien preparados los maestros, aquí no hay maestros, entiendan eso, porque la palabra de Dios así lo dice. No cometamos esos errores de contradecir lo que la Biblia prohíbe. La Biblia prohíbe que a alguien se le llame maestro, lo prohíbe. Entonces, ¿maestro de quién puedo ser yo? Si nosotros todos somos ovejas, aquí el único maestro, vamos a ver quién es, dice así. Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, que quiere decir maestro, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Solo hay un maestro y ese maestro se llama Cristo Jesús. Nosotros todos somos hermanos, todos somos ovejas. Por eso no se sienta uno que es mejor
que el otro. No se sienta uno que tiene el derecho de que se le considere y se le trate mejor que a los demás. Porque aquí no hay maestro. Aquí todos somos hermanos, todos somos ovejas, todos somos iguales delante de Dios. Aquí no hay grandezas. Pero ustedes saben cómo funciona esto en las iglesias. ¡Ay, el maestro! ¿Cuál maestro? Y la Biblia está diciendo aquí que no. Jesús con su palabra. Vosotros no querráis, en otras palabras está diciendo, no permitáis que os llamen maestro, porque uno es el maestro. Vosotros todos sois hermanos. Entre nosotros no hay ni uno especial, no hay uno mejor que otro. Entonces, hermanos, allí nos podemos dar cuenta nosotros que el reino que funciona en las religiones hoy en día es el de los hombres, no el de Dios. Porque en la iglesia no todos son iguales, allí se consideran, allí va por categoría. Allí va por categoría de miembro, lo más bajo, la oveja peluda, eso es lo más bajo que hay allí. Pero de allí para arriba empiezan todos los escaleras. Hasta llegar a la cabeza. Hasta llegar a la cabeza, que es papa o presidente, según sea la religión. Pero la de la oveja come. Entonces, aquí vemos que el Señor prohíbe eso. A nadie llamemos maestros, porque uno es el maestro y ustedes, todos vosotros sois hermanos, sois ovejas. No te creas más que otro. Pero desgraciadamente en las religiones, en las iglesias, en los templos, ahí hay una escalera de grados, de títulos y de posiciones, unas con más autoridad que otros, unos se creen más que otros, unos dominan más que otros, y usted no le queda más que obedecer. Usted ve la palabra de Dios, Dios dice, no robéis, y robamos. Dios dice, no cometas adulterio, y los hombres cometemos, los cristianos cometemos adulterio. Pero lo que nos dice el que tiene autoridad en la iglesia, a ese sí le obedecemos. A ese sí le obedecemos, pero al mandamiento de Dios sí lo obedecemos, pero la regla que nos ponen en la iglesia, no, en el templo, esa no la desobedecemos, porque si la desobedecemos, aquí nomás nos disciplinan. Estamos en el reino de los hombres, no en el de Dios. No en el de Dios. Sigue diciendo, el 11, dice, vamos al 10. Dice, ni seáis llamados guías. Otra palabra que nosotros no debemos de andar considerándonos guías de nadie. Un guía tenemos, la Biblia ahí lo llama por su nombre. Pero muchos hoy en día se quieren hacer pasar por guías. Van a una iglesia, y eso yo lo tengo, miren, yo he ido a iglesias donde le empiezan a decir a uno, ay hermano, véngase para acá, ay cámbiese para acá, no hombre, las cosas aquí con usted lo necesita, y lo empiezan a inflar a uno, a quererle hacer creer que uno es especial, que uno es un guía formidable. No, eso es pura vanagloria. Dice acá claramente su palabra en el 10. El 9, me brinqué el 9 y dice, a nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra cosa en la que nosotros nunca hemos querido, el mundo no ha querido entender, el mundo no ha querido poner esto en práctica. Jesús dijo que a nadie llamemos Padre, porque uno es el Padre. ¿Quién es el Padre? El que nos creó, el que nos hizo. Entonces, y los que nos trajeron a este mundo son nuestros papás. Papá, mamá. Pero Padre es el que está en los cielos nada más. Y el Señor lo ha dicho, pero el mundo no entendemos. Nuestros padres, ¿quiénes son tus padres? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Dónde están tus padres? Mi padre está en los cielos. Ahora, el que me engendró aquí en este mundo, el medio que Dios usó para que yo viniera a este mundo es mi papá. Bueno, él está muerto, mi mamá ya está en El Salvador. Es lo correcto, según la palabra de Dios. No hacer esto es una gran irreverencia.
Porque estamos comparando a un hombre con Dios. Porque Jesucristo claramente lo dijo en el 9. A nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es el Padre, es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ahora entramos al 10. Ni se ha llamado guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. El Cristo. Entonces, ¿el pastor qué es? El pastor no es más que un siervo, un esclavo, una oveja. Que él se cree que él es el que manda y él puede ordenar y deshacer y hacer como él quiere en la iglesia. Lo hacen porque ellos están gobernando el pueblo de Dios con el reino de los hombres, no en el reino de Dios. No conformes el reino de Dios. Ellos que sean pastores, que sean presidentes o lo que sean, son ovejas los pobres y no tienen derecho de hacer con las ovejas como a ellos les dé la regalada gana, porque uno es el guía, uno es el que puede dirigir. Pero ahora no, en el reino de los hombres, los que dirigen son los hombres. Ellos hacen sus leyes y hacen todo, a veces las hacen buenas, pero en una de esas meten leyes injustas. Leyes perversas, malvadas, que los hombres aprueban, que nosotros no debemos de seguir. Y lo mismo se hace en la iglesia. La iglesia se aprueban muchas reglas, normas, que son leyes. Y hay del que no las quiera seguir. Lo disciplinan o lo expulsan de la iglesia si no sigue sus reglas. Pero ¿qué guías son ellos? Ellos deben de... El único guía que se debe de usar para guiar al pueblo de Dios es Cristo, su palabra. Esa es la única guía. Como Jesús dice, así que hagamos, dijo. Así deberían de hacer. Y no andarse poniendo ellos por encima del reino de Dios con el reino de los hombres y quererlo gobernar al pueblo de Dios a su manera. Pero así se está haciendo, hermanos. Así se está haciendo. El 11 dice, el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Y el Señor, si hay uno. El Señor lo que está diciendo, ¿sabes quién es el mayor en tu templo? ¿Sabes quién es el más grande en tu templo? Y miren, y se lo va a poner de esta manera, sencillo. Si a mí me preguntaran, hermano, en los años que usted estuvo en la iglesia, para usted, ¿quién fue el mayor en esa iglesia? ¿Quién era el más grande? Yo lo digo, porque cuando alguien hace algo, hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Para mí la persona más grande, la persona mayor que yo conocí en este templo en el que yo estuve todos los años, se llamaba Sergio Agüero. Es el hombre más humilde y manso que yo conocí y es el hombre que nunca protestaba, todo el tiempo andaba haciendo algo por los demás. Que los demás deberían de estarlo haciendo. Miraban una luz y el hermano Agüero no se iba a cambiarla. Podía pasar ahí el tiempo que pasara, nadie lo dijo. Ese hombre conocía a otros, que esos nomás termina el servicio y vuelan como metralletas para afuera, como balas de metralleta. Nunca ir a levantar un plato, a lavar una... No son eso. Ellos nomás les gusta que los aplaudan, que los feliciten, que los congratulen. Eres un maestro, eres un teacher. Eres un guía formidable. Eso es puro vanagloria. Eso es pura soberbia. El reino de Dios no funciona. Ese no es el reino de Dios. Ese es el reino de los hombres, el que funciona de esa manera. Así es que nosotros debemos de seguir en lo más que podamos la manera como nos muestra aquí la palabra de Dios, que es el reino de los cielos. Dice el 12, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado. No hay más, hermano. Es claro aquí la palabra de Dios. No se pasen de vivos, ustedes entienden esto. Dejen de andar creyéndose más que los demás. Dejen de andar queriendo que los demás hagan como ustedes dicen. Dejen de andarle dando órdenes a la demás gente. ¿Quiénes son ustedes para estar ordenando? Si aquí uno es el guía, uno es el maestro, uno es el padre. Y no es ninguno de nosotros. Nosotros no pasamos de siervos, de ovejas. Sigue diciendo el 13. Dice, ay
de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres, ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿De qué manera ellos cerraron el reino de los cielos? Ellos no entraron. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar el reino de Dios, sino que ellos instituyeron en el templo, en el pueblo de Dios, en la religión, en la organización, el reino de los hombres, el estilo del reino de los hombres. Y ahora, no haciendo solo eso, lo rechazan. Entonces, al rechazarlo, se cerraron el reino de los cielos para ellos. Ellos no entraron porque lo cerraron para ellos al rechazarlo. Y le enseñaron al pueblo a que lo rechazara también. Por eso dice la palabra de Dios, ni entran ni dejaron entrar. Cierran el reino de Dios para ustedes y para los hombres. Y lo mismo no está pasando hoy. Lo mismo pasa. Ahora usted quiere la verdad pura como el Señor. Usted quiere la verdad presente, presentarla, que es tan importante para estos últimos días. Inmediatamente lo van a discriminar, lo van a disciplinar y si es posible lo van a expulsar de la iglesia. O sea, no se permite. Aquella era la verdad presente para ellos en aquel día, la rechazaron. Y hicieron, enseñaron y obligaron al pueblo a que la rechazara también. Y el reino de los cielos se cerró para ellos. Ahora tenemos la venida otra vez de nuestro Señor Jesucristo, la verdad presente en nuestros tiempos. Y están haciendo lo mismo, queriendo tapar el sol con un dedo, diciendo que en la religión no está pasando nada, cuando las religiones se están corrompiendo cada día a un punto que ya no se soporta. Tanto así que todas las religiones, los gobiernos hoy, hacen leyes que la homosexualidad ya es un derecho que todos tenemos. Amén, dicen ellos también, porque seguramente entre ellos también hay homosexuales. Ya muchas religiones tienen a los homosexuales sirviendo en el templo hasta como ministros. Cantando en los coros, participamos en todo y practicando la homosexualidad. Y dicen amén, nadie protesta. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado, están rechazando sin darse cuenta el reino de Dios. Están rechazando la venida de Cristo otra vez. Y siguiendo el de los hombres. Y siguiendo el de los hombres. Dice el 14. Ay de vosotros, religiosos, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por ello recibiréis mayor condenación. ¿Saben? Que en el reino de los hombres, la competencia allí es a quién se enriquece más. La competencia allí es a quién llega a ser más poderoso. Entre más dinero tengas, más poder y fama y más autoridad. Estos aquí estaban haciendo lo mismo. Por eso rechazaron el reino de Dios y aceptaron el de los hombres y así le enseñaron al pueblo. Explotaban al pueblo, le explotaban a las viudas, les caían encima, las dejaban sin nada. Ellos ya tenían suficiente, pero querían tener más. ¿Por qué? Porque ellos habían malinterpretado totalmente el reino de Dios con el de los hombres y ellos se metieron a dirigir y a vivir en el reino de los hombres, no en el de Dios. En el de Dios es lo contrario, ahí es ayudar, es tender una mano, es servir, es atender a la viuda, al huérfano, no explotarla. Y lo mismo están haciendo hoy. Y no se dan cuenta esos ingratos que con eso lo único que logran, dice el Señor, es que en aquel día van a dar más cuenta. Y cualquiera puede decir, no, pero el hermano quizás no ha entendido, no lo explica bien. Bueno, pues si no me entienden bien, se lo voy a dejar que se los explique el espíritu de profecía. La palabra de Dios está clara ahí. Si al Señor Jesús no le entendemos, vamos al espíritu de profecía y miremos qué dice el espíritu de profecía de estos líderes que hoy en día están haciendo mismo en las religiones, en las congregaciones, en las organizaciones. Miren lo que ella dice, lo mismo. Dice, cuando los ministros se aprovechan así de la confianza que la gente depositó en ellos y llevan las almas a la ruina, se hacen tanto más culpables que el pecador común
cuán más elevada es su posición, su profesión, en el día de Dios, cuando se abre el libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida y profesaron que se les había confiado el evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación para seducir las almas y hacerles transgredir la ley de Dios. Solo para aprovecharse, abusaron de es lo mismo que aquellos hicieron, apartando al pueblo de Dios del reino de Dios, haciendo que lo rechazaran el reino de Dios. Lo mismo están haciendo estos hoy. Lo mismo. Miren lo que sigue diciendo. Cuando los hombres o los ministros cuando los hombres y las mujeres caen bajo el poder corruptor de Satanás, es casi imposible recobrarlos de la horrible trampa, de manera que vuelvan a tener nuevamente pensamientos puros y conceptos claros de lo que Dios requiere. El pecado para sus mentes seducidas ha sido santificado por el ministro y nunca vuelven a considerarlo como con la repugnancia con que Dios lo mira. Una vez que se le ha rebajado la norma moral en la mente de los hombres, su juicio se pervierte y miran al pecado como justicia y a la justicia como pecado. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Ya miraban lo bueno como malo y lo malo lo miraban como bueno, porque así les habían enseñado sus ministros, sus sacerdotes, sus pastores, porque los habían enseñado en el reino de los hombres, no como es en el reino de Dios. Por eso cuando vinieron, lo rechazaron. Lo mismo están haciendo hoy. Hay gente que ve que en las iglesias hay problemas, las cosas no andan bien, ya no se puede ocultar, ahí hay luchas, hay batallas, hay de todo, pero allí están. No tienen valor de salir por fuera, lo rechazan, entienden la verdad, pero la rechazan. Ahí están, porque han sido enseñados de esa manera, así como fueron esto. Sigue diciendo el 15, y con eso terminamos esto de aquí de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar por hacer un proselito. Un proselito es por hacer a alguien que se convierta, y una vez ganado lo hacéis 2 veces más hijo de los infiernos que de vosotros. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? Los escribas y los fariseos le daban la vuelta al mundo, dice, por ganarse por convertir a uno, pero en cuanto lo convertían, lo gobernaban con el reino de los hombres, no con el reino de Dios. Entonces le cerraban el reino de Dios y lo hacían 2 veces, lo mandaban para los infiernos al cerrarle el reino de Dios, al meterle en su mente y en su corazón que el reino de Dios, que Jesús el Mesías les había venido a enseñar, lo rechazaran. Aceptaban a ellos, se bautizaban con ellos, pero rechazaban el mensaje del Mesías, del reino, del verdadero reino de los cielos, cómo funcionaba, y aceptaban el método del reino de los hombres que sus líderes les habían enseñado. Y de esa manera, al rechazar el reino de Dios, el reino que Jesús les había venido a enseñar, los mandaban derecho no solo una, sino 2 veces a los infiernos. Y lo mismo pasa ahora. Ahora les hacen creer que la salvación está con ellos, que ahí está, que hay. No importa que aquí no queramos hablar de esto ni de aquello, porque es grosero, porque es ofensivo, porque asusta, porque qué. Y tener al pueblo nomás, como dice, viviendo del pueblo, dando vueltas en lo mismo, entreteniéndolos nomás. Porque ellos están bien complacidos, ellos están sacando mucho provecho para su propio beneficio sin despertar sospechas, están tranquilos. Más no saben que día viene cuando van a ser más culpables
10 veces más culpables que cualquier cristiano pecador. Es triste, pero nosotros debemos de, por eso les digo, estos temas son importantes entender, porque hasta nosotros que no somos nada, caemos en estas mugres tentaciones. Hasta uno puede caer. Los discípulos cayeron en estas tentaciones. Ahora, como los líderes religiosos, ahora dice, como los líderes religiosos cerraban el reino de Dios para ellos y para el pueblo, desde el punto de vista como Jesús lo explicó, cómo los líderes religiosos de aquel tiempo cerraban el reino de Dios para ellos y para el pueblo. San Juan 12, 42 y 43. San Juan 12, 42 y 43. Vamos a ver lo que dice San Juan 12. San Juan 12, 42 y 43. Cómo los líderes religiosos de aquel tiempo cerraban el reino de Dios para ellos mismos y para el pueblo. Dice acá, hablando nuestro Señor Jesús, dice, con todo, dice, aún entre los gobernantes, muchos creyeron en él, dice Juan. Aún con todo, dice, aún entre los gobernantes, estos eran los líderes civiles, vamos a decir, eran los alcaldes, eran los gobernadores, eran los reyes de aquel tiempo. Con todo, dice, aún entre los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Hermanos, eso mismo que le pasó al pueblo en aquel día. Había gente que cuando oía hablar a Jesús, incluso los reyes, los gobernantes civiles, se convencían y creían. Pero no lo confesaban, no lo aceptaban, por temor a los fariseos, a que los expulsaran de las sinagogas. Lo mismo hacía el pueblo creía, pero donde miraba, no. Si lo confieso, si lo acepto, si me entrego, si me bautizo, si me hago cristiano, me expulsan de la sinagoga. Y la salvación les habían enseñado que estaba en los templos, no en Cristo. Lo mismo pasa hoy. Hay mucho cristiano hoy en día que cree que la salvación está en los templos. Y por eso se sienten inferiores. Venir a una casa, no, dicen, no. ¿Una casa cómo? Son los templos. Pero el cristianismo comenzó en casas. La sierva del Señor dice, dichoso el que tiene un santuario, sea elevado o sea humilde. Sea en el campo, dice, en el desierto, en la cueva o en la humilde choza. Dice que si eso es lo que ustedes le pueden ofrecer al Maestro, Él lo santificará con su presencia. Podemos estar en un templo, en una gran catedral, pero si allí no se sirve a Dios como Él manda, allí no se gobierna como Dios gobierna en el reino de los cielos, sino como el reino de los hombres, podemos tener la certeza que el Maestro no santificará ese lugar, porque el Maestro no santificó el lugar de los líderes religiosos del pasado. No lo santificó porque no quisieron sacar el modelo de ellos que habían aceptado del mundo y poner el modelo que Dios había planeado como debería ser el reino de los cielos. Lo mismo está pasando hoy. Hoy hay mucha gente que en las iglesias está peleado con uno, peleado con el pastor, peleado con el anciano, peleado con todo el mundo. En la iglesia hoy en día hay cristianos que ven que en las iglesias se practica el pecado y el pecado, en vez de señalarlo y condenarlo al pecado, ya no se le mira como pecado, ya hasta se le ve como algo bueno. Ven que en la iglesia hay un solo problema, pero lo saben, y cuando escuchan que se predican mensajes de la verdad presente, de la verdad, lo creen, sí lo creen, pero no tienen valor de dar el paso, no tienen valor de dejar esos lugares, porque tienen miedo que los escribas los fariseos, o sea, que los líderes de su iglesia, de su templo, los expulsen de la iglesia. Por eso se detienen. Así les pasó a muchos gobernantes y a mucho pueblo de aquel tiempo.
por el miedo a que los expulsaran, decidieron no confesar la verdad como era delante del mundo. Se quedaron allí y como por consiguiente no lo borraron de la iglesia, pero con todo y iglesias se perdieron. Con todo y sus templos se perdieron. Que nosotros, ¿qué importa, hermano? Yo aquí soy feliz donde estoy. Y si de aquí tengo que ir a otro lugar todavía más humilde, debajo de un árbol, en una cueva, ¿quién soy yo para no hacerlo? Si el lugar, el maestro es quien lo santifica con su presencia. Un día hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es la ventaja que pueden llevar los de una iglesia grande sobre nosotros? Ninguna, hermanos. Ninguna. Ninguna. Así es que, pero aquí estamos viendo cómo ellos cerraban, cómo habían hecho ellos para cerrar el reino de los cielos, amenazando a la gente que si escuchaban la verdad y aceptaban la verdad del reino de los cielos como era, los expulsaban de la iglesia. No es lo mismo que hacen hoy. Hoy llegan a saber que está algún grande por ahí predicando la verdad, esos que predican la verdad, el mensaje de los 3 ángeles, como Gambetta, como David Gay, ¿qué les dicen? Si van, lo borramos de la iglesia. Lo borramos si llegan a ir a la conferencia que va a estar dando Gambetta. Es lo mismo, hermano. Pero ahora entendamos bien cuál era el problema. ¿Por qué la gente, los gobernantes, no confesaban? ¿Cuál era la razón de que ellos no confesaban para no ser expulsados de las iglesias? ¿Qué es lo que los detenía? Para que ellos pensaran que iban a ser expulsados de las iglesias. Vamos a ver cuál era la mera razón. Versículo 43. ¿Por qué era? Dijo aquí: porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es el problema del ser humano. El mismo problema de aquello. Es el mismo problema de hoy en día. ¿Saben por qué la gente hoy no deja las iglesias? Aunque allí ve que allá hay de todo en las iglesias. Hoy en las iglesias hay adulterio, hay robo, hay gente que no diezma, hay de todo sinvergüenza en las iglesias. Hay gente que allí está, pero no cambia, su vida sigue siendo igual, sigue embarrándose y recuntándose, como dijo Jeremías, que el pueblo en aquellos tiempos estaba revolviéndose en el mismo popó. Así están, peleados unos con otros aquí y allá. Ve, no sienten que les satisface, hay más problemas que edificación, pero ¿por qué no las dejan? Tienen miedo que los expulsen de la iglesia. Pero el verdadero temor no es solo que los expulsen de la iglesia. El verdadero problema de ellos es que aman más la gloria de los hombres que la de Dios. Ellos aman más la gloria de los hombres. ¿Por qué razón la aman más? Sencillo. En el reino de los hombres así es. Los hombres aman más la gloria de los hombres que la de Dios. Porque allí no se maneja. No se camina conforme al reino de Dios, sino al reino de los hombres. Y en el reino de los hombres, usted la gloria de los hombres la puede empezar a disfrutar desde ahora. Es bonito cuando los hombres vienen y lo empiezan a ensalzar. Ay, esa es la gloria de los hombres. Es bonito cuando los hombres empiezan y lo empiezan a atender y ensalzar. Y lo empiezan a subir de grado, de categoría. Y de repente usted... la gloria de los hombres lo pone allá como la cabeza, como el líder, como el jefe, como el manda más. Eso es el reino de los hombres. Entonces, por eso es que amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Pero la gloria de Dios es algo que usted no puede empezar a disfrutarla desde ahorita. Ahorita hay que sufrir, hay que padecer, viene persecución, viene tiempo de angustia. La gloria de Dios está en un futuro, está en el futuro. La gloria de Dios se va a manifestar para nosotros hasta el día que Cristo venga y nos halle justo. Si no nos haya justo, de nada sirve que venga. No veremos su gloria, sino que la de los hombres. La gloria de Dios es algo que está en el futuro. La gloria de Dios es algo que se debe de vivir por fe, con esperanza. De que un día este mundo se va a llegar a su fin y ese día vamos a poder echar mano y disfrutar de la gloria de Dios. Pero de la gloria de los hombres, de así podemos disfrutar ahorita. Está allí, ya lo llaman a usted, ven para acá, mira.
tú sabes que yo soy aquí el que manda más, pero a ti te voy a dar esta posición ya. Haz como yo te digo, haz, obedece como nosotros te decimos, haz las cosas como te decimos. Y ahí vas a ir escalando y cuando sientas vas a hacer la cabeza. Esa es la gloria de los hombres. Haz como nosotros decimos, mira, haz como nosotros. Y aquí hay mucho dinero, aquí hay poder, aquí hay fama, aquí hay todo. Ese es el mundo. Ese es el reino de los hombres, no el de Dios. Pero en el reino de Dios es, lleva mi yugo, ponte mi yugo, haz mi obra. Yo vine a servir, no a que me... Ese es llevar el yugo, servir a los demás, ser siervo de los demás. Dice Elena de White, si eres obediente. Dice, y aprende de mí, que soy humilde y manso de corazón. Y hallaré reposo cuando hagas eso. Ese es el reino de los cielos. Y cuando empezamos a caminar en el reino de los cielos, hermano, un día no solo reposo, sino que vamos a encontrar esa gloria, esa paz que nos dará la felicidad por toda la eternidad. Entonces nosotros, hermanos, debemos de mantenernos por lo que más podamos con humildad y sencillez. No nos sintamos tristes ni nos sintamos... Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que quiera estar aquí, bien. El que aquí sienta que esto ya es algo muy demasiado humilde. No, que ya no es para su categoría, también. Hay gustos para todos, hermanos. Hay gustos para todos. Yo prefiero estar en una casita así, prefiero ir a estar donde me toque, pero en un lugar donde se sirva al Señor con un corazón más sincero, donde se busque la verdad, donde no se calle la boca a nadie, donde se permita toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios y toda es útil, no solo ciertas partes de la Biblia. Así es que tenemos que seguir adelante por eso, hermanos. En Lucas, Jesús nos habla que la mala interpretación del reino de Dios estaba causando problema entre los discípulos. Hermanos, la mala interpretación de lo que es el reino de Dios siempre nos va a traer problemas. Nunca va a haber paz cuando se quiera manejar las cosas espirituales al pueblo de Dios con el método del reino de los hombres. Aquí, la mala interpretación, dice, de los discípulos estaba causando problema entre ellos. Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Miremos qué problemas estaba teniendo. Lucas 22. Lucas 22, verso 24 al 27, dice. Lucas 22, 24 al 27. Por eso es importante estudiar, meditar y analizar esto, porque estaba causando problemas allá entre ellos. A nosotros, por lo consiguiente, nos va a traer problemas también si nosotros confundimos esto del reino de Dios con el de los hombres. Dice, hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Imagínense, ellos estaban igual que los hombres. ¿Saben ustedes los grandes líderes religiosos de hoy, cuando van a cambiar de uno al otro, se reúnen, hacen aquellas grandes conferencias para discutir quién va a ser el mayor? Así funcionan las congregaciones religiosas hoy en día. Así funcionan. Todas las organizaciones religiosas funcionan igual. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones religiosas copiaron el modelo de la iglesia de la religión católica. Copiaron el mismo modelo. Entonces, y la iglesia católica se mueve con el modelo de los hombres. Reino de los hombres. Todas copiaron el mismo y no el de Dios. Dice acá, en Lucas 22, 24, hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Pero a Jesús le agradó esto. Jesús estuvo de acuerdo con esto. Claro que no. Entonces Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad se hacen llamar
bienhechores. Pero vosotros no sois así. Antes el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo soy el entre vosotros como el que sirve. Imagina. ¿Cuál era el problema que estaba trayéndoles a los discípulos, a los apóstoles? El haber malinterpretado el reino de Dios con el de los hombres. El problema que les estaba trayendo era que ahora, en lugar de estar centrados en la obra que el Señor quería que hicieran, ahora ellos estaban teniendo reuniones para discutir quién de ellos iba a ser el mayor. No les En el preocupaba. reino. Estaban preocupados ya. Propuesto, como seres humanos. Ahora en todas las religiones hay grandes reuniones para discutir cada vez que va a haber un cambio quién va a ser el mayor ahora. Siempre que se cambia un presidente, vamos a hablar de la iglesia adventista, no de las otras. En la iglesia adventista, cuando se cambia de un presidente, se cambia en los grandes congresos que se hacen. Ahora en el congreso que se hizo en San Antonio, allí se aprobó, allí se discutió quién iba a ser el mayor. Y decidieron que el mayor siguiera siendo el mismo mayor, Ted Wilson. Pero allí lo cambian, en esos grandes congresos. Se reúnen miles de personas, líderes de todo el mundo. Un despiparro de dinero. Son millones los que cuesta un congreso de eso. Para discutir quién va a ser el mayor. Cuando eso es bien sencillo. No es el que tenga más fama, no es el más orgulloso, no es el que tenga más poder, no es el que tiene más autoridad. Es el que aprendió a ser humilde y manso, a llevar el yugo del Señor y a ser el servidor de todo, el siervo de todo, el que siempre termina lavando los platos, el que siempre acaba barriendo la iglesia. Ese. Pero no, allí van y ponen al que solo anda de avión en avión. Ese es uno de esos es el que van a agarrar. El que ya ni para en templecitos viejos, ya hasta pena le da decir que son de su congregación. Mucho menos que va a entrar a una iglesita. No, él entra a los grandes templos que tienen. Ese es el mayor. El que ya aprendió a ser bien atendido, bien aplaudido, bien saludado. El mayor hoy van a escoger a uno que siempre lo han visto, que está en los primeros asientos en los banquetes y que anhela siempre los primeros asientos en las iglesias. Al más importante, pues. Al más importante. Porque en el reino de los hombres es así. Pero en el reino de los cielos no es así, dijo Jesús. Aquí les dijo Jesús, ¿saben aquí en todo el pueblo de Dios? Finalmente, ¿saben quiénes van a ser los mayores? Ustedes pescadores. A ustedes yo los he puesto por mayorales. Y a todos esos grandes no son tomados en cuenta para hacer mi obra, para dirigir a mi pueblo en mi reino, como es. Pero para que ustedes, hoy que son mayorales, necesitan entender bien cómo funciona el reino de los cielos, porque también ustedes están igual que ellos. Pero gracias a Dios que finalmente el Señor los hizo entender cómo era el reino de los cielos, porque finalmente esos hombres fueron nuestros siervos, nuestros servidores. Fueron los que pagaban, fueron los que cargaban con lo peor. Hambre, desvelos, látigos, apedramientos, desprecios, rechazos, burlas, de todo, dijo Pablo, de todo. Ese es el precio para ser el mayor, como dice el Señor, no como el mundo ha pensado que era. Ya mero terminamos. Dice, en el libro de Marcos, Jesús nos dice más claramente quiénes son los más grandes en el reino de los cielos. San Marcos 9, verso 33 al 35. San Marcos 9,
33 al 35. Y dice así: llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué discutías en el camino? Ya vemos que ellos ya habían entrado en un problema, tenían problemas. Entre vosotros. Ellos tenían un problema ya. Ellos, en vez de andar haciendo la obra del Señor, andaban ya entrando en pura discusión de quién sería el mayor. Ahora el Señor aquí les dice, cuando llegaron a Capernaum, dice, cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué discutías en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido quién era el mayor. O sea, hermanos, delante de los verdaderos hijos de Dios, delante de la verdadera reverencia, de la verdadera vida espiritual, vergüenza es lo que sienten aquellos que han querido gobernar la casa de Dios, al pueblo de Dios, con el método del reino de los hombres. Aquí los discípulos callados se quedaron, vergüenza sintieron. Vergüenza les dio saber que ahora que Jesús entendía lo que ellos habían venido discutiendo, pensando por todo el camino. Ellos, en lugar de ir pensando a dónde nos lleva Jesús, qué iremos a hacer, venían pensando entre ellos, discutiendo quién va a ser. Imagínense en lo que estaban ocupando su tiempo, pero eso lo que les trajo fue vergüenza. Muchos ahorita nomás ven el provecho y todos los beneficios que pueden sacar del pueblo de Dios sin despertar sospechas, pero en aquel día se van a dar cuenta, en aquel día van a ser avergonzados, dice la palabra de Dios. Van a ser avergonzados, por eso Pablo dice: huid de la corrupción de este mundo. El reino de los hombres es un reino corrupto, es un reino que no deberíamos de practicar nada de él dentro del reino de Dios. Nosotros deberíamos de tratar de buscar la manera como gobernar conforme al reino de Dios, no conforme al de los hombres. Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido quién sería el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, y allí se los aclara de una vez y para siempre, que les quedara claro, y yo creo ellos lo entendieron. Dice, entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos. El último. Y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el presidente, debe ser el más humilde y el más sencillo, el último de todos. Ese deben de elegir para presidente, no al primero de todos. Y el servidor de todo, no aquel que le anhela los primeros asientos, los aplausos, que lo atiendan, que lo saluden, que le digan rabí, que le digan, ay, eres lo máximo. No, esos son orgullosos, vanagloriosos, soberbios, dijo el Señor. Pongan al más humilde, aquel que nunca dice nada, aquel que siempre está conforme, a ese. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, debe de ser el último de todos y el servidor de todos, hermanos. Entonces, ¿podemos ver la diferencia entre el reino de los hombres y el de Dios? La diferencia es bien marcada. Entonces podemos decir, ¿por qué las religiones de hoy todas siguen confundidas igual que la religión oficial establecida en los tiempos de Jesús? Porque han seguido su mismo método de ellos, el reino de los hombres y no el de Dios. Porque en el reino de Dios no hay oportunidad para que usted pueda estafar a nadie, para ser deshonesto con nadie, para que usted pueda vivir como rey. No, pero en el reino, metiendo el reino de los hombres, allí sí se puede, porque mi sospecha despierta y cada quien saca el provecho que puede. Pero el reino de Dios es totalmente diferente, hermanos.
es totalmente diferente. Por eso es que yo no me arrepiento y ni me arrepentiré jamás de haberme apartado de ello y de estar acá, donde aquí no hay nada que me haga sentir. Aquí mi guía es Cristo Jesús, mi maestro es Cristo Jesús, mi Padre es el que está en los cielos. Y si algo necesito aprender, dejen que Dios me enseñe, como dijo Elena G. de White, dejen que sea Dios quien me enseñe. Dios ya nos dejó su palabra allí suficiente para aprender, y terminamos con esto. Terminamos con esta última cita. Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, de cómo servir a los demás. Y si lo hacen así, dijo Jesús, vamos a ser dichosos. Si ustedes siguen mi ejemplo, si ustedes lo hacen así, como es el reino de los cielos, como yo les voy a poner un ejemplo aquí, van a ser dichosos si lo hacen así. San Juan 13, 12 y 17. San Juan 13, 12 y 17. San Juan 13, 12 y 17. Saben que aquí está hablando de cuando Jesús celebró la Pascua e instituyó la Santa Cena. No lo vamos a leer todo porque ya es hora. Vamos a ir directamente a estos versículos nomás. 13 al 12 al 17, y dice así: después que les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y agregó: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Entonces, hermanos, nosotros no andemos pretendiendo que nos atiendan. No andemos pretendiendo de que nos ensalcen. No andemos pretendiendo ser ni líder, ni guía, ni maestro de nadie. Nosotros ocupemos el lugar que el Señor nos ha dado, que es el de ovejas, que es el de siervos. Nosotros somos siervos de Jesús, ovejas de Jesús, y sus criaturas. y debemos de estar empeñados en servir a los demás y no en estar demandando y exigiendo y pretendiendo que tenemos el derecho de que los demás nos atiendan y nos sirvan a nosotros. Vivamos para los demás, no esperemos que los demás vivan para nosotros. Practiquemos cómo es el reino de Dios, no el reino de los hombres. Nosotros no anhelemos nada de eso. Nosotros seamos humildes. Si un día Dios quiere ponerte en un lugar, Él lo hará. Él lo hará. No tienes que pedirle ese favor a los hombres. Que los hombres nunca te harán un favor sin pretender algo y no te lo van a cobrar. Pero Dios, hermanos, Dios es puro, santo y bueno, y nos ama tanto, y ejemplo nos ha dado para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Y ahora que sabemos estas cosas, si así las hacemos, seremos dichosos. Dice. Pónganse de pie y tengamos una oración para terminar. Amantísimo Dios, gracias mi Dios una vez más por su maravillosa palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, por estas historias que usted nos ha dejado, Señor. Qué lindas, mi Dios. ¿Cómo podemos entender tan claramente, Señor? Porque usted mismo lo ha explicado en todos estos textos que quedaron escritos de lo que usted dijo, mi Dios. De cómo es el reino de los cielos, para no confundirlo con el reino de los hombres, Señor. Para no caer en esas codicias, Señor. Nosotros debemos de sentirnos felices, a gusto aquí, Señor. Nosotros no necesitamos aplausos, ni palmadas en la espalda, ni que nos anden diciendo que somos lo máximo, somos los únicos, porque a veces las personas que nos dicen eso, ni siquiera sinceras son, Señor. Es pura hipocresía, mi Dios.
La realidad es esta. Estamos aquí, Señor, en este lugar. Le rogamos, mi Dios, que usted lo santifique con su presencia, Señor. Y que lo que hacemos aquí sea acepto delante de usted, mi Dios. Y que nos corrija y nos enseñe cada día, Señor, para aprender más y poderle servir mejor, Padre bendito. Quite todo vicio malo que hay en nosotros, Señor. Quite todo tropiezo, Padre bendito, que no nos permite, Señor, servirlo, ser humildes y sencillos y mansos de corazón, como usted nos ha pedido que seamos, Señor. Gracias, mi Dios, en esta mañana, Padre bendito, le rogamos por su pueblo, en donde quiera que esté reunido, Señor. Que los bendiga, Señor, y que también a ellos los guíe, mi Dios, que también a ellos, Padre bendito, pueda mostrarles, mi Dios, que puedan entender y aprender en realidad cómo funciona el reino, su reino, mi Dios. También le rogamos, mi Dios, que bendiga a nuestros seres queridos en donde quiera que estén, Señor, y que su amor y su misericordia también los alcance a ellos, Señor. Que también bendiga, mi Dios, a los niños, a nuestros hijos, Señor. A tanto a los que están caminando en la verdad, Señor, como los que se han apartado de ella, mi Dios, también haga algo por ellos. Toque sus corazones, perdónelos, cámbielos, transfórmelos y sálvelos antes de que sea demasiado tarde, Señor. Porque todos necesitamos, mi Dios, de su santa salvación. Gracias, Padre bendito. Bendiga este mundo, Señor. Y los que han de ser salvos, mi Dios, sáquelos de esa mundanalidad en la que viven y tráigalos, mi Dios, para que vengan a honrar y glorificar su santo nombre. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.